Chinda Brandolino es una médica que no necesita presentación. Probablemente yo creo que debe ser una de las médicas más conocidas que existen en el mundo hispano, no solamente en la Argentina. Ella ha librado distintas batallas, quijotescas diría yo en muchas ocasiones, pero con un tesón y una fuerza de voluntad que le han valido un gran renombre y por supuesto muchísimos enemigos. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Chinda Brandolino sobre una cuestión capital que es el Memorando de Seguridad Nacional 200 de Henry Kissinger, un documento de carácter secreto pero que se convirtió en una política de Estado para los Estados Unidos de los años 70 y que rige los destinos de Occidente hasta hoy. Doctora Brandolino, ante todo, un placer coincidir nuevamente con usted. ¿Y en qué consiste el NSM 200 de Kissinger? Primero saludarte con el cariño de toda la vida. La verdad es que una alegría poder estar juntos en esto y decirte que el trabajo periodístico que haces es gigante, ciclopio, y realmente creo que abre la cabeza de muchísima gente en esto que tiene que ver con tu pregunta, el Memorándum 200. Te puedo contestar brevemente, pero convendría hacer un paneo histórico. Muchos años antes, cuando vos sabés que la hegemonía inglesa tiene 500 años, cuando en aquella batalla histórica la flota inglesa derrota a la flota de Felipe II, a la Armada Invencible por una tormenta, etc., Inglaterra pasa a ser hegemónica y tiene un hecho lamentable en su historia que es un hecho religioso, que hay que entenderlo porque si no, no se entiende tu pregunta por qué el informe Kissinger. Cuando Lutero se levanta en el mundo nórdico, se levanta contra los votos de castidad y obediencia y pobreza que había hecho como religioso agustino. Y su consejero era un fariseo que se llamaba Neri, fariseo con esa característica religiosa, ese grado religioso, ¿no es cierto? Como un sacerdote sería. Y entonces lo adoctrina en lo que fue la doctrina de los fariseos contra la que se levanta Cristo, que es la siguiente: no te vas a salvar por las buenas obras, sino porque estás predestinado. Esa teoría de la predestinación es la que tenía todo el mundo oriental en la época anterior a Cristo y que también el pueblo hebreo había adoptado, o sus cabecillas que eran los fariseos, desde el siglo IV a.C., cuando estuvieron presos en Babilonia. ¿Y qué significado tiene eso? Cristo se levanta contra eso cuando cura a un ciego, por ejemplo, y le dicen, no, ese es ciego porque ¿qué haces con él? Que es pecador, él y sus padres, es ciego porque es pecador. Y Cristo le dice, no es pecador, es ciego para la gloria de Dios y lo cura. Y ese paralítico, ese está predestinado porque es pecador. Si es paralítico, si es pobre, si es ciego, es porque está condenado y nada lo puede salvar. Esa es la teoría de el paso de Cristo sobre la tierra fueron 3 años de lucha contra esa teoría de la predestinación. Está describiendo la ruptura del Nuevo Testamento con el Antiguo en referencia a la crueldad. Exactamente, y dice específicamente, no junten oro, que se lo come la policía y el orín, sino que hagan buenas obras que serán tesoros que mi Padre tendrá en el cielo. Eso es el cristianismo, eso es el Evangelio de San Mateo. Todo el Evangelio se basa en hacer todo el bien que podamos a lo largo de la vida. Y entonces a este hombre, a Lutero, que era muy, muy materialista y además muy amante de la buena comida, de las mujeres, bueno, le cae como anillo al dedo. En general el mundo nórdico es más prometeico, ¿cómo te quiero decir? Un poco más materialista que el mundo romano, greco-romano, que es más espiritual, que cimentó la civilización. Entonces le venía como anillo al dedo. Yo puedo ser una porquería y me voy a salvar igual porque estoy predestinado por la fe. Entonces hace un cartelito que dice, cree fuerte y peca fuerte. Así lo pone en su habitación. Entonces hagas lo que hagas. Él tenía cierta conciencia en su autobiografía, dice que le decía a su mujer, no saques las manos de la chimenea que nos tenemos que acostumbrar al fuego del infierno. Pero bueno, basado en eso levanta toda esa zona del norte de Europa fría, enseguida, por supuesto, se enfila atrás de Lutero, le venía fenómeno. O sea que yo puedo hacer con mi plata lo que quiera, no tengo que ayudar a nadie, me voy a salvar igual. Y Calvino toma unos años después esta teoría de Lutero y dice, es cierto, el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. Eso es lo que dice Calvino. El Israel en sentido del pueblo de Dios, no eran israelitas, sino en ese momento muere Enrique VIII y Thomas Cromwell. Los Cromwell logran colocar en la corona de Inglaterra quien nunca hubiera podido ser, que fue Isabel I, porque era hija bastarda
de Enrique VIII. Que le cortó la cabeza a su mamá, Ana Bolena. Exactamente. Y la hacen calvinista. ¿Qué consecuencia histórica tiene esta? Y por eso tiene que ver con tu pregunta. El racismo. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Inglaterra va a ser, desde entonces, hace 500 años, la portadora del racismo tremendo y de la crueldad del racismo. Ellos, la consecuencia inmediata que tiene es el tráfico de esclavos, al que nunca se prende España. Inglaterra, como ya su teoría de la predestinación calvinista hace que el concepto subsiguiente es que los pobres, los salvajes, los incivilizados ya están condenados, llegan a creer que no tienen alma. Entonces empieza la cacería de personas de la infamia más grande de la historia humana en las costas de África, 500 años. La economía inglesa y anglo-norteamericana descansa sobre la mano de obra gratuita de la durante 500 años. No te olvides, Nicolás Boya vivía cuando Mandela en el año 93 saca el apartheid de Sudáfrica. El apartheid. Los negros vivían en la misma calle que los blancos. No podían ir a sus escuelas. Entonces, esa consecuencia tremenda de, en principio, la esclavitud durante 500 años de la raza y el consiguiente atraso del continente africano, porque eran saqueados, entraban con sus cazadores como si fueran animales y los vendían en mercados de esclavos. 500 años, o sea, toda una etapa histórica signada. ¿Y qué hacen con los indígenas? Los matan. Los reducen mientras Isabel la Católica en su testamento manda a los indios, a los capitanes, a casarse con los indios. Por eso el continente sudamericano es mestizo, ¿no es cierto? El gaucho es la mezcla del indio con el español. El único país de la historia de Occidente y de toda la historia que tiene esa visión en esa época fue España, que hace el Tratado de Indias 500 años antes del primer código laboral del mundo. Por eso cuando era comprado por un español, inmediatamente era liberto, era un servidor que cobraba su salario y era bautizado. Entonces, en ese contexto, Inglaterra crece con el racismo y a fines del siglo XIX aparece un personaje que fue Thomas Malthus, que era un pastor luterano, que recorre los barrios pobres de la revolución industrial que se había originado en Inglaterra y tiene gran desesperación porque los pobres tenían muchos hijos. Entonces escribe la primera teoría económica de población. La población crecerá geométricamente, los alimentos lo harán aritméticamente, no alcanzará para todos. Por lo tanto, invito a los seres inferiores de la sociedad, dice Malthus, a los pobres, incapaces, que se abstengan de procrearse para no ser un lastre para los sectores superiores de la sociedad. El racismo imbuido en esa frase, en todo el libro, es tan doloroso, tan tremendamente ofensivo, que yo no puedo creer que haya escrito. Inmediatamente aparece quién era el enorme admirador de Malthus, Darwin. Darwin, ya su padre era muy amigo y él entonces habla orondo de la raza superior, copia de Lamarck la teoría de la evolución, que es una hipótesis que jamás fue demostrada, como tantas cosas que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces en esa hipótesis ordena por primera vez, nunca había sido así, las razas en inferiores y superiores. Nosotros estudiamos por la clasificación del Linneo distintas especies y géneros vegetales o animales, pero no existía el concepto de superior. Entonces todos los animales se ordenaban por arriba los monos y por arriba de los monos los hombres, por supuesto de los hombres los rubios y de los rubios la raza superior, la raza inglesa. Por eso él termina, lo dice, es tremenda la consecuencia del darwinismo. La primera consecuencia es el exterminio del débil. Él le llama struggle for life, la libre lucha por la vida. El débil debe sucumbir y el fuerte prevalecer. El ateísmo, porque él niega el orden, es decir, lo que los griegos se admiraban, el orden de las estaciones, el orden del cuerpo. Hipócrates decía, la enfermedad aparece cuando el orden de nuestro microcosmos se altera. Él lo niega y dice que todo es por casualidad, por azar, por lo tanto no hay orden natural. ¿Y por qué es importante y cuál es la consecuencia? Hoy, si no hay orden natural, la ideología de género se puede implantar perfectamente. Las arbitrariedades más espantosas, no hay una naturaleza rectora. Ese orden del que hablaba Cicerón, para ellos no existe. Y finalmente el racismo.
En su libro El origen de las especies, querido Nicolás, termina diciendo en sus últimos párrafos: entre todos los hombres debe haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, que es hoy, las razas civilizadas, que serían ellos, exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Eso es el racismo. Eso se hace un movimiento eugenésico. Eugenesia es la mejora de la raza, buscar la raza superior. Eugenesia. Ese movimiento es a fines del siglo XIX y a ese movimiento pertenecen todas las familias ricas, además esnovistas, que adoptan el darwinismo y que les venía fenómeno. No tenemos que proteger al obrero, ni darle de comer al pobre, ni nada de eso, ¿no es cierto? Quien preside más o menos ese movimiento va a ser Rockefeller, que acababa de fundar la Standard Oil, era la fortuna más grande del mundo, en ese momento más grande que la de Rothschild, que hoy es el dueño y director del Banco Central Europeo. Un mínimo detalle de color, y el primer Rockefeller hace la fortuna vendiendo pócimas y ungüentos milagrosos. Así fue, pero es un hombre de una inteligencia extraordinaria. Para el mal, lamentablemente. Cuando se hace ese movimiento, allí aparece Darwin, su primo Galton, Aldous Huxley, su primo Julian Huxley, que va a ser el fundador de las ciencias de la eugenesia, buscando la raza superior. Uno de ellos, Grant, escribe La agonía de la gran raza. Y Rockefeller le manda de regalo a Hitler con Margaret Sanger ese libro y le dice que le va a subvencionar la guerra si impone racismo. Sanger era la fundadora de Planned Parenthood, era una racista total que admiraba la política de aborto contra los judíos de Hitler. Contra los rusos. Y que decía, además, el aborto debe extenderse para eliminar al peso muerto de la basura humana. Cita literal de esta infame racista. Sí, infame. El libro se llama El pivot de la civilización. Y el primero que hace es la mujer rebelde contra el matrimonio. Era marxista y racista. Y socia de Rockefeller. Rockefeller la toma. En 1916 Rockefeller hace distintos pasos. Crea la Reserva Federal modificando la Constitución americana para tener un banco de donde se maneje el dinero del mundo, como es hoy. Crea en 1916 la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, la pone al frente a Margaret Sanger, que es la que crea el movimiento feminista norteamericano. Esterilizan más de 200.000 familias pobres compulsivamente. Eso fue llevado a la pantalla grande en su momento, un crimen espantoso. Y imponen en todos los colegios la eugenesia como ciencia, ¿no es cierto? Era una materia de estudio, una ¿no? materia de una estudio. Ideología de odio, como dirían hoy, tomada como ciencia. Claro, era el hombre más alto, el más fuerte, la más perfecta, se enseñaba en las escuelas, todo Estados Unidos, era obligatoria la eugenesia y la esterilización de las familias pobres que tenían algún hijo preso o discapacitado. Y en ese libro que citaste dice, los incapacitados mentales, esa basura humana, se arrojan el derecho de engendrar y procrear. Una cosa monstruosa. Ese es el ídolo, esta mujer, del movimiento feminista mundial, ¿eh? Esta es la mujer que crea el feminismo. El odio a la familia, el odio al varón, el odio al matrimonio, el odio a los hijos. Tremenda. Bueno, entonces funda la leugenésica, por supuesto despierta un odio tremendo en la gente. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial en el año 40, la mandan a ella para que le diga a Hitler que tiene que hacer eugenesia. No fue idea de Hitler, sino de Margaret Sanger, y le dicta lo que se llamó Ley Himmler, que dice así, porque si ganaba la guerra, Hitler tenía que evitar que nacieran niñas rusas, ¿no es cierto? Que no eran arias. Y la Ley Himmler dice así: debemos hacer una profusa industria anticonceptiva. Los anticonceptivos deben estar al alcance de todas las mujeres en edad fértil. Debemos insistir en los posibles riesgos para el embarazo y los que pudieran producir para la mujer el embarazo y los partos. Debemos insistir en los bienes culturales y económicos que tendrían las mujeres sin ningún hijo. Debemos insistir en el daño que pueden hacer los partos y legalizar el aborto, y debemos entrenar para ello a médicos y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. Eso es más o menos el esquema de la ley de salud reproductiva que está en nuestros países. Por supuesto, en el año 42, cuando se perfiló que Hitler iba a perder la guerra, ella vuelve a Estados Unidos y propone a Rockefeller hacer un organismo de
control de natalidad. En 1942 hace la Asociación Federal de Planificación Familiar Americana y en 1952 la IPPF, la Planned Parenthood, Instituto Federal de Planificación Familiar. Hasta el día de hoy la principal red de clínicas de aborto del mundo. Doctora, ¿cómo llegamos entonces a los 70 con Kissinger? Y entonces llega, en ese contexto, por supuesto, Rockefeller había ya tomado todas las facultades. Los presidentes en general son digitados por el CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, que crea Rockefeller en 1920, y el visto bueno los da justamente el Instituto Tavistock, quien dirige la elección de... Y ese profesional elegido fue el presidente Nixon. El presidente Nixon era tremendamente racista, estaba obsesionado por el crecimiento poblacional de Sudamérica, de los hispanos, los latinos, de todos nosotros, y entonces pide dos cosas. La primera cosa, hace una comisión para educación, pide un documento que se le entrega a esta comisión en 1969. Ubiquemos la presidencia de Nixon más o menos del 66 al 74, en sus dos periodos, que sale con el Watergate, ¿no? Sí, el escándalo ese, pero más o menos en ese periodo. Entonces, ese documento está dividido en tres partes. El primero, educar a la población para que no tenga hijos. El segundo, educar a los padres para que no tengan hijos responsablemente. Y el tercero se llama educación sexual. En síntesis dice, debemos ofrecer a los niños comunidades que hablen sin pudor, los docentes con los niños de los temas sexuales, y ofrecer a los niños otras opciones sexuales infecundas como la masturbación, el bestialismo y la homosexualidad. Kissinger. Esto es la Comisión de Educación de Población y Futuro Humano que lo pide el presidente Nixon. Bueno, ¿qué hacen ellos para reducir la población del mundo? Hacen las conferencias de población y desarrollo. Esas conferencias se hacían cada 10 años para presionar a los delegados de los países de Occidente a legalizar el aborto. En ese año, en 1974, se hace la tercera conferencia, si no me acuerdo mal, en Bucarest. Y ya tenían todo cocinado para que todos nuestros países legalicen el aborto. Argentina, el presidente argentino manda a su canciller, que se llamaba en ese momento Eduardo Bellarmino, con una carta, y esa carta dice así: la Argentina es un estado muy grande, una nación muy grande, despoblada, que necesita habitantes de todas las razas y naciones. No aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino, nacido o por nacer, será condenado a muerte por las leyes argentinas. Cuando termina de leer Argentina, se levanta Argelia, la Santa Sede y 27 naciones africanas, toda Sudamérica, y Rockefeller pierde la partida. En ese momento, contestando ahora diciendo tu pregunta, el secretario de Estado del presidente Nixon era justamente Henry Kissinger, el hombre que manejó los hilos del mundo hasta hace 2 años cuando murió de 100 años, ¿no? Un hombre elegido por el Instituto Tavistock, porque había trabajado con el presidente Jimmy Carter y había mostrado su racismo y su control de población, así que fue elegido... Johnson, MK Ultra. Johnson, sí, perdón, señor. El presidente Johnson. Bueno, entonces eleva en base a este fracaso un informe que se llamó, de 200 hojas, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Pero ya el título, Nico, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Tremendo. Empieza diciendo que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX, y que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Si esos países, mirá qué ironía, alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. En ese informe, el mismísimo Kissinger está diciendo que la única fuente de riqueza es la población humana, que si Argentina crecía en su población, iba a desarrollarse industrialmente, por ejemplo. Sigue diciendo, las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas, hay que cambiar costumbres y creencias, hay que estimular a los dirigentes. Ahí, por supuesto, habla claramente del soborno a los personajes políticos. Dice, nuestro objetivo no es lograr servicios sociales, sino claras metas demográficas. Malthus.
Puro. Malthus. Que recomendaba propagar las guerras y las epidemias y las peores condiciones higiénicas para que la gente se muera. Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Debemos hacer que todas las medidas contraceptivas estén al alcance de todas las mujeres en edad fértil en los países en vías de desarrollo. Lógicamente, para que los países anfitriones no sospechen, estas medidas deben ocultarse detrás de planes sanitarios. Y que tienen que ser movimientos locales que digan que lo reclaman ellos para que no parezca que viene del norte. Claro, y además, fíjate, sanitarios, salud reproductiva, salud sexual, salud adolescente. ¿Qué tiene de salud dar un anticonceptivo a una nena de 11 años? Nada, genera enfermedades. A partir de ahí se hace esa industria que ya había hecho Rockefeller enorme de anticonceptivos en 1950, se multiplica y se da como planes de salud, y esa presión en los países se va ejerciendo en la siguiente, a los 10 años hizo en México Conferencia de Población y Desarrollo, y se logra imponer en el Cairo en 1994, ya la globalización del aborto. Entonces, el aborto es, en los términos del informe Kissinger, la medida más eficaz para disminuir la población de los países en vías de desarrollo dueños de los minerales y recursos que necesita el hemisferio norte. Que por otro lado también lo tenían claro Lenin y compañía, los comunistas. Totalmente. Para tener bien abastecida la vanguardia hay que recortar un poquito entre la servidumbre que molesta, es difícil de controlar. Claro, en el caso de los países comunistas, que son la otra cara del materialismo, el atentado contra la familia numerosa, o sea, Lenin le tenía terror a la familia, que era la fuente de pensamiento. Entonces la anticoncepción se hace obligatoria, como en Cuba, ¿no es cierto? Saben que el clan es el real enemigo de las políticas coercitivas como la Unión Soviética. Curioso decir, es importante decir que en ese momento, mucho antes, cuando muere la reina Victoria, en el año 1901, su sucesor, Eduardo VII, tenía terror de que Inglaterra perdiera la hegemonía. Entonces hace esta sociedad con las 300 personas más ricas del mundo, entre ellas la corona británica, holandesa, danesa, la vieja nobleza negra veneciana, todas familias masonas, y las grandes fortunas, con Rockefeller, Morgan y Rockefeller a la cabeza, pero también Carnegie, Ford, todas estas familias, todas las fortunas que nosotros conocemos. Eso se llamó el Club o Comité de los 300, que es la autoridad más grande del mundo. Un colega mío, el doctor Coleman, ya viejito, escribió que fue doble espía, dice él, y así fue. ¿De qué servicios? Bueno, es tema suyo. Eso, es tema suyo. Escribe ese libro, es muy importante, el secreto más guardado del mundo, el Club de los 300. Ese club, que va por primera vez en 5 siglos, Inglaterra delega en Rockefeller, por eso el informe de Kissinger, el manejo, la administración del poder en el mundo, y Rockefeller decide dos cosas, que está en su autobiografía, reducir las razas indeseables, reducir la población, y aplicar al resto políticas comunistas, porque para él, su sucesor, Rockefeller III, dice que el experimento de Mao Zedong es el más exitoso de la historia. Dedica una página entera de New York Times elogiando la política de Mao Zedong. La China de Mao fue el país que tuvo más premios de Naciones Unidas, de todo el mundo. El peor genocidio de la historia. De la historia, el horror. 3 veces peor que Stalin. 3 veces peor. Porque Stalin no tuvo tiempo, porque creo que si no hubiera hecho exactamente... Ni rusos, no tenía suficientes rusos. Más rusos, claro. Rusia nunca fue un país superpoblado. Entonces, en ese contexto, el tipo va creando los organismos de control de natalidad, como dijimos hace un rato, y él financia con sus financistas afines la revolución de Mao Zedong, la revolución de Cuba, de Cienfuegos y Fidel Castro. La única empresa que no es propia del régimen cubano es Standard Oil de los Rockefeller. Exactamente. Y durante toda la Unión Soviética, Standard Oil manejó el petróleo de la Unión Soviética, para los incrédulos. Y financia finalmente la revolución de Mao Zedong. Ahí lo hace él personalmente contra Chiang Kai-shek,
en forma personal, ya como victoria personal, estamos en Rockefeller III, que es coincidente justamente con el informe Kissinger, ¿no es cierto? A partir de ahí, él experimenta que se puede coercitivamente impedir que la gente tenga hijos y que las personas pueden ser esclavas. Y ahí, en ese año 1972, el gran eugenicista Aldous Huxley, que había escrito en 1930 Un Mundo Feliz, que curiosamente, ¿vos leíste Un Mundo Feliz, Nico? Por supuesto. ¿Te acordás que es un banco de embriones donde los nenes eran alfa, beta, gamma y delta? Sí. Entonces a los alfa no les ponía nada porque iban a ser gerentes. A los beta 2 gotas de no sé qué alcohol, a los gamma 4 gotas, más retardados para hacer las tareas serviles de la sociedad. Creían que eran libres porque había promiscuidad y tal, Sexual. tenían soma, que era una droga que los estupidizaba, no había familia y los únicos que se habían empeñado en preservar la vida como era antes fueron recluidos en una reserva de salvajes. Totalmente, el continente salvaje de Sudamérica. Y ese era el pensamiento de ellos. Y cuando en 1972, coetáneamente con todo esto que estamos hablando, da la última conferencia en Estados Unidos, en el Senado, dice, cuando escribí Un Mundo Feliz, no lo hice como ficción, lo hice como proyecto político. Y creo que hemos logrado, a través de la droga, hemos logrado que la gente sea feliz a pesar de sus abominables condiciones de vida. Él maneja... Es muy importante dejar sentado que los carteles existen porque los poderes manejan la droga. Totalmente. La droga la crea el laboratorio Merck, y la crea durante, ¿te acuerdas? El Imperio Inglés hace la Compañía Inglesa de Indias Orientales. Durante todo ese colonialismo inglés, ellos compraban la seda, el opio, diversas cosas y pagaban en oro. El emperador les exigía el pago en oro. El laboratorio Merck elaboró las gotas de opio, de morfina, y generó adictos. En las revistas médicas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se hace la propaganda, las gotitas de la felicidad. No pierda tiempo con otros remedios. Empieza a haber cientos de miles de adictos. El mismo Freud se hace un fanático y le da a su mejor amigo opio hasta que hace un delirio que muere en un manicomio, y ahí deja de prescribir las gotitas de opio. Entonces, una vez que genera Inglaterra el tráfico de opio dentro de China, hace millones ya de adictos, le propone al emperador pagarle con gotas de opio las gotas de felicidad y no con lingotes de oro. Por supuesto, el emperador le dice que no, y por eso genera las dos guerras del opio que van a terminar en millones de adictos y millones de muertos. Y la creación de un banco llamado HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Exactamente. Qué interesantísimo repaso, doctora. Entonces llegamos a hoy y uno dice, bueno, enmarcado en el plan Kissinger, la sexualización de las infancias, ¿no? Correcto. Acordate que hay primero un documento de educación sexual que pide el mismo Nixon y con el mismo secretario de Estado que fue Henry Kissinger. En el 69 y en el 74 Kissinger hace ese informe y lo manda a la Junta de Militares y se pone en ejecución. El primer país de riesgo que mencionan era México. México en ese momento tenía 123 millones de habitantes, lo alcanzaba. Entonces inmediatamente el eslogan, no te olvides que hay 7.000 ingenieros sociales trabajando para ese centro. El eslogan, la familia pequeña vive mejor, que lo recuerdan todos los mexicanos grandes, y bajó de 6 hijos por mujer a 2, y se detuvo inmediatamente el crecimiento industrial de México. Y tendrían que prestarle especialmente atención a esto los mexicanos en una situación donde en los 6 años de López Obrador murieron más de 200.000 personas. No, parece que no es un accidente. No, no es un accidente. Tremendo López Obrador, tremendo. ¿Y Sheinbaum ahora? No, peor todavía. Peor porque tiene el odio de mujer, ¿viste? ¿Dónde fue becada Sheinbaum? En la Universidad de Berkeley por la Fundación Rockefeller. Pero por supuesto. ¿Y dónde pasó la luna de miel con su marido Carlos Simas? En Cuba. Es tremendo, pero esto tiene que quedar claro, que las revoluciones comunistas las financiaron los capitales anglo-norteamericanos. Wall Street y los bolcheviques de Sutton. Doctora, tenemos que cerrar por razón de tiempo. Pena. La verdad que sí, un gusto. Ha sido un inmenso placer y espero que no sea la última vez. Pero cada vez que venga por aquí, te acompañaré en un programa, te lo prometo. Muchísimas gracias, Chinda. Gracias a vos. Amigos, difundan esta interesante entrevista. Más allá de que podemos tener diferencias de pensamiento, sabemos perfectamente quién es el mal y cómo enfrentarlo.